Estamos de vuelta, amigos de i.com.mx, en este su programa Debate y Punto. Continuamos con nuestros invitados Leoncio Morán y el licenciado Gabriel Salgado, ambos precandidatos a la gubernatura del estado de Colima. Siguen con nosotros Miguel Ángel Novela y Pedro Castillo. Abordamos ya el bloque número 3 de lo que es nuestro mismo tema, votar o no votar. En este sentido voy a leerles la siguiente reflexión, que es: la clase política respondió ya a estas acusaciones de las organizaciones que habíamos manejado en el bloque 2, del poeta Javier Cecina, en el sentido de que votar era sentarse a la mesa con corruptos y tramposos. Sin embargo, la respuesta de los políticos, de la clase política, ha sido falta de contundencia, en el sentido que el argumento principal era que dejar de votar, abstenerse, de alguna manera beneficia al partido del poder, y muchos de los casos pues al PRI, ¿no? Que es como ellos lo manejan de manera clara. Sin embargo, el triunfo de otros partidos, la alternancia en algunos estados y también a nivel federal, no ha sido garantía de un mejor gobierno, no ha sido tampoco el cambio que a lo mejor algunos ciudadanos habían pensado, depositando su voto en otra dirección. Por lo que los políticos deben ampliar y ser generosos en las propuestas que sean mayor o específicas en cuanto a la situación que está generando este hartazgo ciudadano. Entonces, la pregunta para nuestro bloque 3 es: ¿cómo se logra que un gobierno represente los intereses de sus gobernados si el mecanismo que lo elige en ocasiones divide profundamente a nuestra sociedad, ¿no? Si queremos... Yo creo que esa es la tarea más complicada, ¿no? ¿Cómo hacerle? Es la pregunta de la lotería, es la pregunta del concurso, ¿no? Pero yo sí creo que lo que hay que hacer, aunque parezca algo muy sencillo y muy burdo, pero es la realidad. O sea, lo peor que le puede pasar a una sociedad es quedarse callada. Yo, cuando hablas de Javier Cecina y muchos otros personajes, unos con tal vez muchas justificantes y otros con no tantas, pero dolidos y lastimados como todos nosotros, de alguna manera, en diferentes ocasiones y de diferentes formas, por la autoridad y por quienes nos gobiernan, pues creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos callados. Cuando un pueblo se calla, cuando un pueblo se mantiene adormecido, o cuando un pueblo oculta su rabia en la cobardía, o en el decir, ¿para qué lo hago si aquí mientras estoy tranquilo, o sea, aún a mi familia no me llega? Aguas, porque ahí viene el problema, ¿no? O sea, tarde que temprano te va a llegar. Si hoy decimos, mira, es que el problema que pasa en Guerrero o en Oaxaca son problemas lejanos, son problemas que aquí nos van a llegar, aguas porque estamos a un brinco. Lo que pasa en Michoacán, no, en Colima no, porque aquí, mira, aquí no pasa, no, aguas. Si hoy no hacemos algo, nos va a suceder a nosotros. Entonces yo creo que, contestando tu pregunta, creo que sí, los ciudadanos debemos, desde donde estamos, no necesariamente en busca de un cargo público, pero sí desde donde estamos. La señora que platicaba, del muchacho que platicaba, era una tienda de abarrotes, y bueno, pues desde ahí la señora de la tienda de abarrotes tiene una responsabilidad y está haciendo su labor como ciudadano. Nosotros, el que está en los medios, el que está en el comercio, el que es profesionista en su profesión, haciendo desde su lugar y ejerciendo el derecho ciudadano y exigiendo desde esa posición lo que es mejor para su comunidad. Entonces, no callar. Entonces, ¿qué hacer? Denunciar, actuar y dar la cara. Muchas gracias, Nelson. Licenciado, continuamos con su tema. Bueno, el tema es cómo hacer para que finalmente el pueblo no quede bipolarizado o polarizado o dividido. Yo pienso que después de una elección, que bueno, todos quisiéramos que fuera auténtica y que fuera buena, pero dentro de estas elecciones en nuestro país que dejan mucho que desear, las personas que salen privilegiados con el voto a favor, lo primero que tienen que hacer es demostrar con trabajo, con el ejemplo, cómo van a responderle al pueblo, como bien decía aquí Miguel Ángel, regresar al pueblo, pero con hechos, no con el discurso, no con la palabra nada más, pero más que nada siendo generosos, primeramente inclusive con aquellos que no le tuvieron confianza. Es decir, si sabes tú que hay
conglomerados, partidos, agrupaciones, buscarlos a ellos e incorporarlos a ese esfuerzo, a esa lucha, y finalmente hacerles sentir que elevar el producto de la sociedad, la misma sociedad en sí misma, pueda ser fuerte, unida, va a ser tarea de todos, no de los que lo eligieron. A partir de ahí, olvidarse que pertenece a un partido. De hecho, inclusive separarse del partido y decir, yo ya no soy del PAN o del PRI o de X, yo soy del pueblo. ¿Por qué? Porque ya no tengo razón ni justificación para yo dedicarme, darle preferencia a unos. Yo pedí que me llevaran al poder, pero para servir a todos. No pedí el voto para yo servir a los de mi partido, ¿no? Entonces, dando ejemplo, creo que es la manera en que puedes tú, hasta tus propios adversarios, acercarlos y, bueno, unir al pueblo y trabajar, pero sobre todo con resultados, con hechos y cumpliendo la palabra. Como decía hace un momento, trabajar con eficacia y no robar al pueblo, porque el pueblo está enfadado de que lo ganen y lo roben. Ese es el punto, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo con hechos, no nomás con palabras, ¿verdad? Y ese también sería la razón. Bueno, es un trabajo político dentro de un proceso de campaña que se ha un poco desviado. En campaña de un candidato, bueno, es para proponer, no para denostar. Y en ocasiones los candidatos se dedican más a hablar de las fallas de un gobierno, de lo que otro candidato tiene y que no ha salido a la luz pública. Yo creo que una campaña es efectivamente elevar el nivel de la cultura de la sociedad para efecto de que haya propuestas, de que haya un proyecto y de que esto vaya a generar, valga la expresión, el desarrollo de donde el Estado que él pretende gobernar o del lugar donde pretende legislar o administrar en un ayuntamiento. Yo siento que en ese sentido no debe de haber fracturas ni tampoco debe de haber polarización de los partidos, porque si estamos a debatir ideas, yo creo que es importante, a debatir proyectos, que es más importante, a debatir lo que va a beneficiar, eso debe de orillar a que la sociedad, en el momento en que vaya a votar y haya una elección y haya un candidato electo, pues la sociedad quede tranquila, quede conforme. Malo está cuando se divide, pues, y llegamos al encono, llegamos al señalamiento, a la bajeza política que creo que la sociedad pues ya no quiere eso. Pues yo creo que hay que ser muy claros. En una democracia, pues, es una competencia donde los partidos políticos pues, compiten a ver quién gana. Ahora en esta ocasión la figura del independiente, como la tiene Gabriel, compiten, y pues obviamente que esa cuestión de la competencia pues va a generar segmentación en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque si se inclinan hacia X o Y candidato, pues es porque consideran que su proyecto es rentable, viable o cualquier interés que pueda haber de por medio. Entonces, al momento que se da la elección, pues obviamente va a existir un momento en el que va a haber una segmentación de la forma de ver o de cómo se debe de ejercer el gobierno. Eso está totalmente claro. Pues es parte de la democracia. Pero también hay que ser muy claro, o sea, el problema es de que los políticos que nos tocan a nosotros ver en este proceso y en esta forma de democracia, pues es que tienen un muy bajo nivel, porque democracia no significa que cuando asumes el poder te conviertas en un tirano, y eso es lo que sucede. Nos encontramos con tiranos y que les vale absolutamente madre los demás partidos políticos, las demás expresiones políticas, el interés que existe de la sociedad sobre el ejercicio del poder. Entonces se vuelven en tiranos, entonces la democracia queda perdida. Entonces eso es lo que sucede, es el nivel tan bajo que tenemos de políticos y de la clase política que nos gobierna tanto en este país como en este estado. Ese es lo que genera esa división y esa segmentación en la sociedad. Si fuera de otra manera, si se privilegiara lo que es lo real, la democracia, pues obviamente un gobierno que asume, una persona que asume el poder, que asume el gobierno,
pues obviamente va a gobernar para todos. ¿Y eso qué significa? Que todas las expresiones de la sociedad estén representadas en el ejercicio de ese gobierno. Yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que analizar. Lo que pasa en México no podemos nosotros sustraernos aquí en el pequeño estado de Colima, porque somos el reflejo de lo que le está ocurriendo al país. Está profundamente endeudado, profundamente engañado, profundamente, diríamos, manejado artificiosamente. Nuestros propios altos funcionarios, ni siquiera ellos conocen el tamaño del compromiso, de la deuda externa que tenemos, del gasto público que se hace, y menos cómo se hace ese gasto público, para dónde se va. Vivimos en un país de anarquía en la administración pública, un país con tanta riqueza, que es tanta que no se ha podido, no hemos encontrado quién la pueda administrar, pero sí hemos encontrado quién se la pueda llevar. Se la llevan inversores extranjeros y personas, ¿verdad?, de nuestro propio país, pero no la invierten aquí. Entonces, todos esos problemas se reflejan en todos los rincones de nuestro país y afectan al portador de cocos, al que limpia las carreteras, al que va hacia calzado, al ciudadano más con menos posibilidad económica. Es más, lo afecta más a ellos. Todo lo que hacen arriba les afecta más a ellos que a otras personas. De alguna manera tenemos otros medios para ello. Entonces, pues, yo creo que aquí la razón del mal es precisamente ese círculo vicioso en el que nos han metido. Te tengo que tener pobre y te tengo que tener a oscuras de lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque si tú sabes lo que te corresponde, tú vas a querer parte de esa riqueza, ¿sí? Y entonces ya no voy a poder ser yo tu salvador. Entonces aquí hay estratos sociales que les conviene que este país sea pobre y que este país desconozca lo más elemental: cuánto vale en sí como ciudadano y cuánto tiene él en este país tan rico. Entonces yo pienso que un nuevo gobierno tiene que incluir mucha capacitación cívica a los ciudadanos, mucha fortaleza, empoderar al ciudadano para que el ciudadano nunca vuelva a perder el poder. Porque en México, los ciudadanos mexicanos, nunca hemos tenido el poder. El poder estuvo siempre allá en los tlahuanes, en los reyes pasados, y luego en los virreyes que nos vinieron aquí a explotar. Los ciudadanos Y luego los ciudadanos sí tienen el poder. Sí, pero no lo ejercen solamente una no vez. lo sabemos ejercer. El día de la elección tienen el poder los ciudadanos. Pero ni siquiera no nos han enseñado a esa es ejercer. otra cosa. ¿Sí? O sea, tener algo que no saben lo que vale, lo que significa, pues cuando es como no tener, ¿verdad? Porque finalmente el poder lo tienen quienes tienen mucho dinero, mucho control, muchos privilegios, ¿sí?, que los hay en México y que son puñados en algunos estratos sociales, de la cultura, de los medios de comunicación, de la burocracia, del capital. Y bueno, con todo respeto, hay gente buena en todos esos estratos, pero son poquitos. Yo creo que el ciudadano tiene poder para darte poder, y ahí pierde el poder el Pero ciudadano. hay que enseñarle para que no pierda el poder, que no sea conservador. Esa es la parte fundamental que hay que reflexionar, o sea, de que el ciudadano sí tiene el poder. Para dar poder. Claro. Y pierde el poder el ciudadano. Lo sé, No debe perderlo, no debe perderlo. Pero ¿cómo sería esa relación del empoderamiento ciudadano en un ejercicio de gobierno? Yo creo que esa es la parte. Faltan instrumentos de participación ciudadana. Digo, hoy se han utilizado solo como plataformas ya de proselitismo para el tiempo de elecciones, los comités de debate realmente. Aquí hay un candidato que está muy bien ciudadano, que está haciendo campaña con ciudadanos, y yo creo que tú has sentido cuál es el. No, yo lo estaba escuchando y Esta estaba parte de la ciudadano, reflexión. Sí, Yo sí creo, y lo que decía Gabriel, yo no creo que quienes nos gobiernan estén interesados en educarnos para ayudar, somos menos interesados. Yo estaba así claro. Por eso yo insistiría, a lo mejor que parecía algo muy burdo, pero no hay de otra. O sea, es la gente, es el común de la gente, de los ciudadanos, los que tenemos que hacer algo. O sea, yo creo, y es cuando han venido los cambios en el mundo y en México, cuando se han decidido, porque nadie los ha capacitado, es cuando te llega desgraciadamente el tema al sentir, es cuando dices, caray, algo tengo que hacer. Sí. Por eso digo, antes de que lleguemos al tema de la violencia, antes de que lleguemos al tema de la represión, pues hagamos algo. Entonces, ¿qué hacemos?
pues por lo menos vayamos a votar. Y luego, como dicen aquí, ya que votamos, o sea, desalentar el voto o alentar una situación de no decidirnos por alguien, creo que no va a solucionar mucho el problema. Pero también es cierto que cuando ya vamos a votar y luego ya votamos y nos seguimos quedando callados y vamos y aplaudimos solamente y carabaneamos a quien va pasando, es lo peor que le puede pasar al pueblo. Entonces debemos de exigir permanentemente cómo, pues señalando, diciendo, enfrentando, manifestando, Pedir cuentas. pedir cuentas, cómo, pues como se pueda. Claro. Digo, hay maneras de hacerlo y no van a cambiar las cosas por una cuestión de buena voluntad de nadie, ¿eh? O sea, no van a venir a cambiar, y menos de los gobernantes, ¿eh? Son los menos interesados, y los partidos políticos menos, porque son quienes en este país no es una partidocracia, son los beneficiarios de todo lo que estamos hablando. El país no está manejado por quienes nos gobiernan, están manejados por unos cuantos en cada uno de los partidos políticos. Presupuesto. Y esas son las conclusiones precisamente a las que queríamos llegar con este panel y este tema. Y finalmente no se trata de darle la razón a unos u otros en el sentido de la pregunta votar o no votar. Yo creo que en eso estamos claros. Debe haber más participación, debe haber más instrumentos inclusive, y volver también a otras formas democráticas que han quedado en el olvido y que no han tenido funcionamiento, como los plebiscitos, los referéndums, las iniciativas populares, lo que son consultas, todo este esquema que quizá puede contribuir de a poco en lo que es el sistema político, pero que finalmente es la única vía que tiene el ciudadano. Yo creo que Colima es uno de los estados también que tiene mayor participación electoral. Eso, una de las razones es porque ha habido todo el tiempo elecciones concurrentes en las que también existe el interés por elegir lo que son diputados federales, o en el caso de la presidencia de la República también ha beneficiado mucho en lo local esa participación ciudadana. ¿En qué nos viéramos si tuviéramos que elegir nada más a los diputados, a los regidores o presidentes municipales? Si la convocatoria que realmente existe del ciudadano, pues empieza a perder un vínculo, empieza a ser cada vez más delgado ese hilo con el interés que ya habíamos señalado también, ¿no? Entonces es una de las conclusiones. No sé si alguno de ustedes, en referencia al tema en general, quieren hacer una de ellas para... Pero creo que tiene que haber también parte de esa reflexión sobre cómo debería de comportarse un gobierno y en darle esa comunicación con la ciudadanía. O sea, porque obviamente existen actualmente mecanismos legales, institutos encargados de esa parte de comunicación. Por decir como un caso, si uno quiere solicitar información del gobierno, pues está un organismo, el Infocol, que se encarga de proporcionarte la ayuda. Pero solamente queda enfrascado en ese sentido el mecanismo que pueda haber de interlocución entre el gobierno y los ciudadanos. Pero yo creo que tiene que haber una generación de un mecanismo, de un parlamento ciudadano en la toma de decisiones del ejercicio del gobierno. O sea, pero ese parlamento ciudadano no puede estar solamente formado y caracterizado por personajes afines y al modo de quien está el gobernante del turno, sino que tiene que ser de parte de esa gente, de esa oposición, de ese sector social que no está representado en el ejercicio. Entonces, se tiene que buscar, tiene que existir mecanismos, pero esa misma forma de generarlos va a ser a partir de que la misma sociedad los esté exigiendo, porque si como sociedad no lo exigimos y no lo generamos, pues obviamente no va a seguir siendo el gobierno como siempre lo hemos visto. Hoy las redes sociales son ese parlamento ciudadano. Sí. Hoy las redes sociales, los últimos cambios en los tiempos modernos, en los últimos años, no sé, en los últimos 5 años, los cambios políticos en el mundo se han dado a través de las redes sociales. Y lo que pasa hoy muchas de las cosas de las cuales hablamos y platicamos, si no fuera por el tema de redes sociales, sería imposible estarnos enterando de muchas cosas. Y hoy el mismo hecho de estar aquí sentados nosotros no sería posible si no hubiera una participación a través de las redes sociales, porque sería imposible hacerlo de otra manera. Sí, yo creo que ese es un mecanismo, muy bueno de total contacto directo con el gobernante. Podemos verlo por Twitter o por Facebook. Hay total comunicación con los permanente en ese momento. Y hay mucho también que no va en ese sentido. Las redes sociales terminan por ser ahorita el vínculo más fuerte con la juventud. Hay que aprovecharlo y hacer un mejor uso en la política, un mejor ejercicio de gobierno y ir dirigido también a ese aspecto. Y hay informes de gobernadores que están a través de la red. Sí.
todo ya en línea. No hay más que hacer, todo hay que informar. Por eso no digo, entonces, Sí, sí, es sí. para dar la idea Ya era un de paso. hasta dónde estamos llegando. Y creo que el Parlamento, el Tribunal, el ejercicio que está dando en redes sociales es la versión clara de la libertad de expresión. Buena, mala, pues nadie va a corresponder a lo que tú quieres, cada quien va a corresponder a lo que quiere. Entonces, esto está generando esa apertura de la sociedad hacia las acciones de los gobiernos y a las acciones del hombre público, de la mujer pública, del sector privado, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esto lo han tratado de limitar, ¿sí? Que han querido ponerle candados, no se ha podido. Bueno, pues yo creo que ya nuevamente agotamos el tiempo, pero fue suficiente para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Que el ciudadano acude a las urnas, que la participación, al contrario, desincentivarla, mejorarla, que podamos encontrar nuevos espacios de participación ciudadana. Yo quiero agradecerles nuevamente al licenciado Gabriel Salgado y a Leoncio Morán, ambos precandidatos a la gubernatura del Estado, por su presencia en este programa. Agradecerle también a nuestros comentaristas y analistas, pero sobre todo a nuestro auditorio por su amable atención. Este es el primero, esperamos, de muchos programas de debate y punto, y estamos aquí en la plataforma de i.com.mx, estamos ahí en eso. Hasta luego.